Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos un día más aquí en MedScientific en este miércoles de sesión académica nacional, que como sabemos, pues ya es algo, pues ya es como una tradición, ¿no? Cada miércoles sabemos que hay una sesión académica en MedScientific. El día de hoy vamos a platicar sobre la interacción metformina-microbiota, un tema sumamente interesante, el cual va a estar a cargo de nuestro director, el doctor Uriel Barraza Muñoz. Sé que ya muchos de nosotros conocemos al doctor Uriel, pero bueno, para aquellos que no lo conozcan, el doctor Uriel tiene un máster en salud pública internacional con especialización en epidemiología aplicada en Carisma University. También es médico investigador de la Escuela Internacional de Medicina de la Universidad Anáhuac y es médico cirujano egresado de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Asimismo, el doctor Uriel Barraza es asesor científico del Colegio Mexicano de Obesidad y Nutrición e investigador en microbiota y síndrome metabólico. Y pues ya lo saben, es CEO de MedScientific y congresista tanto nacional como internacional. El día de hoy vamos a tener la sesión con el doctor Uriel y como saben, el chat se va a quedar cerrado y se va a activar al final de la sesión, en donde vamos a poder hacer las preguntas. La parte de la constancia es gratuita y les va a llegar en los próximos días. Y pues nada más que comentar ahorita, vamos a esperar un momentito al doctor Uriel y comenzamos. Muchas gracias a todos por su asistencia. Hola, hola a todos, ¿me escuchan ahí? Listo, sí, muchísimas. Ya, Sí, un segundo. dame un segundo. Listo. Perfecto, pues nos quedamos con el doctor Uriel Barraza. Muchísimas gracias, doctor. El foro es suyo. Muchas gracias. Hola a todos, bienvenidos, ¿cómo están? Disculpen este retrasito que se nos trabó en la computadora. Yo creo que de tanto usarla, estaba yo platicando hace unos días con unos colaboradores aquí que ya nos vemos y les dije, creo que en lo que va del año no la he apagado, solo la cierro, ¿no? Yo creo que hoy se quejó y precisamente por eso me sacó. Pero bueno, ya estamos aquí. Un miércoles más y me toca a mí dar clase que disfruto mucho y aprendo un montón haciendo estas clases y con un tema bien interesante, ¿no? Ya durante un año estuvimos platicando acerca de la microbiota y al ser ya un tema de tendencia, pues básicamente todo lo que tiene que ver con definiciones, qué es, este, sus funciones, los tipos, pues las van a encontrar a ver en todos lados y creo que MedScientific debe ir un paso más, ¿no? Ahora, hablando de interacciones, ¿no? La microbiota más, ok, ya la salud o el proceso de enfermedad del paciente, inclusive con su tratamiento, que justamente es ejemplo del tema del día de hoy, ¿no? ¿Qué pasa en el metabolismo de la microbiota cuando se une un fármaco bien conocido y quizás sea de los que más se venden en el mundo, ¿no? Que es la metformina. Entonces vamos a analizar un poco acerca de estos procesos de transformación o biotransformación a través de la microbiota, como dando el paso uno de esta justamente transformación del fármaco, ¿no? Y entramos a un terreno de una nueva área de las ciencias farmacológicas que se llama la farmacomicrobiómica, ¿no? Justamente se va a encargar del estudio, se encarga del estudio genómico metagenómico también, de estas interacciones microbiota-fármaco y el resultado en el ser humano, ¿no? Y que bueno, es un término que el doctor Eric Ayala, quienes conocen, es profesor también en Med Scientific, pues me tatuó mucho, ¿no? La fármaco, microbiómica y bueno, el crédito a él, que es mi maestro en ese tema, vamos a tratar de tocarlo un poco a nivel bioquímico, ¿qué pasa? Bueno, pues sabemos que
la metformina, la famosa pastillita rosita, naranja, que nos dicen nuestros pacientes, así la conocen, pero es uno de los fármacos más recetados a nivel mundial, ¿no? Y es el paso uno de, les apuesto, el 95% de los pacientes que debutan o que hacemos el diagnóstico con diabetes mellitus tipo 2. Quizás sea el mejor fármaco o no, no lo sé, sino que pues es el más disponible, ¿no? Su costo-beneficio pues es mucho mayor el beneficio a lo que pudiera costar. Es muy económico, básicamente en cualquier farmacia se encuentra, en todos los sistemas públicos de salud pues se encuentran también y eso lo hace a que sea uno de los fármacos ideales porque está al alcance de absolutamente toda la población, ¿no? Entonces, conforme a las nuevas guías de la ADA y los nuevos fármacos, pues nos dicen que los nuevos fármacos justos son más especializados y más enfocados en el paciente con comorbilidades porque te ofrecen cardioprotección, nefroprotección, pero pues resulta que la metformina también puede cumplir esos factores si el paciente es diagnosticado a tiempo y no presenta comorbilidades asociadas a el proceso patológico de la diabetes tipo 2. Y justo es lo que vamos a aprender el día de hoy. Entonces, pues se calcula que diariamente 200 millones de pacientes en todo el mundo, háganle cuenta, 2 países de México lo toman día con día. Entonces, imagínense, se consume muchísimo. Es el fármaco número uno en nuestro paso terapéutico, ¿no? Pero, pues aún así, aunque es el fármaco quizá más conocido por el nombre y por lo que hace, pues resulta que no sabemos aún cómo funciona en su totalidad. Y es como de, como que en tantos años van a ver que ya cumplió 100 años de su descubrimiento de la metformina, como que no hemos dilucidado el mecanismo de acción de la metformina, ¿no? Entonces ahorita vamos a analizar mediante también unas imágenes de tractografía por emisión de positrones y vamos a ver también en qué órganos se concentra más la metformina y quizá ahí es donde podemos empezar a entender el mecanismo de acción de la metformina. Hay nuevas propuestas de función mitocondrial, función lisosomal a través de ello y una función intrahepática y otra extrahepática de la metformina que hace pues que funcione y que quizá con estas técnicas de imagen pues nos vamos a empezar a enfocar dónde en verdad actúa y qué es lo que hace, ¿no? Les decía yo, vean, se sintetizó la metformina por primera vez en 1922, ¿ok? De ahí hasta el 29, perdón, en 1929, 7 años después, se empezó a dar a animales, evidentemente, y daban cuenta que la glucosa, pues, les bajaba, ¿no? Entonces era su primer ensayo, su primer estudio con biológicos, que se daban cuenta, pues, dos grupos, ¿no? Quien le das, en este caso, de hecho, la metformina no se llamaba así al inicio, tenía otro nombre, que creo que lo omití, pero bueno, la metformina se dio en dos grupos en este caso, de conejos, unos que tomaban la metformina y alimentación, y los otros pues no. Entonces se daban cuenta que en el grupo que sí la tomaba, pues bajaba. En este caso la glucosa. Digo, ahorita van a decir, pues es obvio, bueno, pero ahí se acababa de descubrir, ni siquiera sabían bien para qué servía. De hecho, también postulaban a que la metformina fuera un antiinflamatorio no esteroideo. Y vamos a ver que no estaba tan descabellada la idea, lo vamos a ver al final en los nuevos usos en la metainflamación de la metformina. De ahí, en 1949, después de un brote epidémico de gripa en Filipinas, porque les decía yo, se estaba postulando a que fuera un antiinflamatorio. Y recuerden que pues, el virus de la influenza o gripa, pues también es un proceso inflamatorio, ¿no? De vías aéreas. Entonces, replicaron lo que en los conejos se había visto, que bajaban los niveles de glucosa en los pacientes, ¿no? Entonces, curiosamente, como dice aquí abajo, estos estudios se retomaron. ¿Por qué? Pues porque con el COVID, que era una inflamación también, una infección viral que te causaba inflamación sistémica también, pues muchos de los pacientes tomaban metformina, ¿no? De hecho, sabíamos que los que tenían comorbilidades quizá le iban a pasar más mal
de los que no. Entonces empezaron a hacer estudios otra vez del uso de metformina en su papel antiinflamatorio en cuestiones virales. Y se volvió a, incluso se publicó, ¿no? Y se han publicado estudios donde metformina con el terapia coadyuvante del proceso inflamatorio de COVID-19, ¿no? Que quizá fue un hallazgo al inicio, porque les repito, teníamos muchos sujetos de estudio en COVID cuando estaba la pandemia eh, que ya tomaban metformina, ¿no? Entonces quizá desde ahí empezó el link de asociación y darse cuenta que pues algo pasaba, ¿no? ¿Por qué te disminuía la inflamación? Ahorita vamos a ver ese papel en la mitocondria que quizá explique ese proceso de por qué disminuye la inflamación. Y de ahí, cuando empezó ya formalmente el uso de la metformina en la diabetes mellitus tipo 2, pues empezó en 1957. ¿Ok? Entonces empezaron a hacer estudios en cuanto a sus beneficios, porque, ok, sí, te baja la glucosa, tienes que tomarlo pues crónicamente, pero ¿qué más te ayuda, no? Y bueno, esto es algo bien importante lo que les decía al inicio. Es eficaz a largo plazo, tiene bajo riesgo de hipoglucemia y tiene una amplia disponibilidad, tiene un bajo costo para los pacientes, ¿no? Quizá un tratamiento, digo, hay de precios, ¿no? Y como todo hay de genérico y patente, pero bueno, podríamos hacer un promedio que el tratamiento de un mes a quizá 1 gramo al día de metformina, o como los expertos nos dicen, 2 gramos al día para que en realidad funcione como tenga que funcionar, pues no sé, te ande costando alrededor de 300 pesos, 400 por muy carita que esté algo genérico al mes, ¿no? Y hay los nuevos fármacos que te cuestan 4,000 pesos mensuales. Entonces, hay que individualizar también el tratamiento, porque puede ser que tú quieras usar un inhibidor del GLP-1 o un SGLT2, sí, pero si nuestro paciente no lo puede costear, pues evidentemente no lo va a comprar. Y una de dos, o cambia de médico o no se lo va a tomar y se va a empezar a agudizar, ¿no? Estas famosas agudizaciones de la diabetes mellitus tipo 2. Pero también presenta beneficios cardiovasculares, beneficios en la mortalidad, algo importante, ¿no? Tiene efectos sinérgicos y justamente es lo que vamos a ver también el día viernes en nuestro simposio de diabetes mellitus y el uso de probióticos. Vamos a ver cómo la metformina hace sinergia con los probióticos y te da muy buenos resultados en la terapia combinada, en este caso, con un suplemento que es un probiótico. Y eso lo vamos a revisar con un servidor el día viernes. Eh, Algo igual importante, y vamos a analizar un paper que puse aquí, que es el papel de la metformina en procesos de neuroinflamación crónica. Ya sabemos que el Alzheimer, por ejemplo, y las demencias, estamos haciendo la investigación si empiezan con un fenómeno proinflamatorio a nivel sistémico que al final te va a dar inflamación a nivel del sistema nervioso central y se empieza a depositar la capa beta amiloide y te empieza a generar, por ejemplo, Alzheimer, ¿no? O lo mismo, bueno, la cuestión del Parkinson, digo, es otro proceso, pero también se asocia a cuestiones de neuroinflamación. La psiquiatría cada vez nos da más datos de que ciertos tipos de, por ejemplo, de depresión, la resistente a fármacos, puede tener un eje en la cuestión de obesidad y por esa metainflamación o inflamación crónica de bajo grado, pues te está dando como resultado que el paciente tenga depresión. Entonces, estamos analizando muchos artículos y nos hemos dado cuenta que la inflamación, pues, es un eje de gatillo ante cualquier proceso patológico. ¿Por qué? Pues porque al final es una respuesta celular propia, ¿no? Del ser humano. Entonces, pues que se inflame, pues quiere decir que está viva la célula y que se está tratando de defender, pero no por ello, pues puede ser bueno ni malo, ¿no? Al final, también la célula en esta respuesta, pues produce sustancias inflamatorias y bueno, eso es lo que quizá nos causa los signos y síntomas del paciente, ¿no? Entonces, pues nada más aquí para nuestro bagaje cultural, pues vean, la metformina se conoce desde hace 102 años se ha estudiado la metformina. Yo creo que es el fármaco que más tiempo se ha estudiado, ¿no? Bueno, quizá la penicilina también por ahí, ¿no? Hay que hacer esa investigación. Y bueno, ahora, ¿dónde actúa? ¿No? Y esa es la principal pregunta para después decir cómo actúa, ¿no?
dónde actúa, dónde se absorbe. Pensábamos antes que solo era, así, era un mecanismo farmacológico en la cuestión hepática, porque te decía que disminuía la lipólisis, la gluconeogénesis, pero resulta que con técnicas de imagen hemos visto que no solo se concentra en el hígado como tal, también en el intestino. Entonces se empezó a estudiar el papel de la metformina a nivel intestinal, qué hace a ese nivel, ¿no? Y entonces lo vamos a ver. Entonces, vean, también se han visto y descrito acciones directas sobre las células intestinales. Resulta que conforme el paciente tenga peso normal o sobrepeso, la absorción de la metformina va a ser diferente en las vellosidades intestinales. En unos pacientes es en la membrana vasolateral y en la otra es en el lado apical. Y eso responde básicamente al peso del paciente. Y ahorita lo vamos a ver con unas imágenes, ¿ok? Entonces, se ha descrito una elevada acumulación de metformina en el intestino con concentraciones que van de las 30 a las 300 veces más superiores a las del plasma. ¿Ok? Entonces, algo hace la metformina en el intestino. Hablan de este efecto y casi se me olvida mencionarlo. Este efecto esponja, así le dicen, el efecto esponja del intestino ante la actuación de la metformina. Ahí se queda básicamente. Y la otra parte se va al hígado. Esto se replica en animales y también en seres humanos. ¿Ok? Entonces, vean estas imágenes bien interesantes de la Sociedad de Endocrinología Europea, que esta es una de las principales journals a nivel mundial de publicación de artículos que tengan que ver con metabolismo, obesidad y todo lo que tiene que ver con síndrome metabólico. Entonces, vean, a través de estudios cinéticos y a través del PET-CT, se han dado cuenta dónde se concentra más la metformina durante qué tiempo, ¿no? Y justamente podemos ver aquí, ¿no? Lo que se pinta básicamente es cuestión intestinal, ¿ok? Cuestión hepática. Es un corte axial de cómo se concentra, ¿no? Aquí le puse un marcador a la metformina, pues para que pudiera verse aquí por este PET, donde, donde destalla, ¿no? Donde estalla el metabolismo de la metformina, pues justamente este es el hígado, ¿no? También empezaron a ver que en la cuestión renal también se podía, ahí se encontraba, ¿no? Y vean en estas imágenes, pues muy interesantes, vean cómo donde más se concentra, pues vean, el hígado se prende totalmente, pero también el intestino. Y les decía yo, este efecto de esponja que retiene de alguna manera la metformina, ¿no? Y que por ahí va el por qué hay también pastillas de liberación prolongada, ¿no? ¿Por qué? Porque al final vas a mantener una concentración alta de metformina constante a nivel del intestino y quizá nos genere mejores resultados, una liberación prolongada a una normal. Y les digo, ahorita vamos a ver por qué, ¿va? El punto es que este mecanismo puede estar, el de la liberación prolongada, totalmente asociado a lo que vimos en el slide anterior, pues que puede estar en el intestino hasta 300 veces más alta la concentración que en nivel sérico. Entonces, por eso puede funcionar mejor una deliberación prolongada. Pero bueno, hay que hacer y hay que checar los estudios, ¿no? Que comparen los dos fármacos. Aunque fíjense que los estudios en diabetes y en obesidad son bien complejos, porque a veces solamente medimos la variable, que en este caso es, pues, el uso del fármaco o no. Pero recordemos que no todos los pacientes son iguales, no comen lo mismo, no hacen la misma actividad física, no descansan igual, no tienen la misma microbiota, no viven en el mismo lugar. Entonces, esos factores hacen de que a veces los estudios te digan, es que no es concluyente o es que no es estadísticamente comprobable, ¿no? Mm, Pues es que
a veces no podemos medir todas esas variables, ¿no? Tener al paciente tan controlado es totalmente imposible. Necesitaríamos tenerlos en una cárcel, ¿no? Allá los pacientes para darles lo mismo de comer, que hagan el mismo ejercicio, levantarlos a la misma hora, con los mismos factores de riesgo y además con un estudio genómico que sean muy, muy iguales para que de verdad digas, tengo un grupo de pacientes iguales. Eso va a ser bien imposible, ¿no? Entonces, yo creo que la clave está en individualizar el tratamiento a tu paciente, ¿no? Porque, eh, ¿qué es lo que dicen de los nuevos fármacos? Es que la metformina te puede dar alteraciones gastrointestinales. De hecho, los principales, de lo que se quejan los pacientes, pues son de que les duele el estómago o les duele, hay un dolor abdominal diferente a un dolor de estómago, inclusive pueden vomitar. Pero los nuevos fármacos, algunos también tienen esos efectos adversos. Entonces, no hay que irnos con la finta de que los nuevos son inocuos. No, también todos los fármacos tienen efectos adversos. Entonces, quizá hay que titular bien la dosis de nuestros pacientes, ¿no? A lo mejor una dosis de 2 gramos de metformina sí le da dolor abdominal, pero quizá la de 1 gramo no. Entonces, hay que empezar a ver eso antes de decir que la metformina ya no sirve. Sí, sigue sirviendo y mucho, ¿no? Aunque actualmente te dicen que pues, puedes empezar una terapia dual y por eso encontramos ya la metformina junto con otro fármaco, ¿no? Pero bueno, vean, esto es lo que les decía. Resulta que ya hay estudios y pues muy, muy serios en Diabetes Care, que es totalmente dependiente de la Asociación Americana de la Diabetes. Y vean, este estudio que se hizo en 2011, donde lo que hicieron fue, mediante técnicas de inmunofluorescencia, son muestras de yeyuno y en pacientes obesos, inclusive con superobesidad, así lo marcan, o sobreobesidad, y adultos pues, normales, ¿no? En peso normal para su talla. Entonces se dieron cuenta que el sitio de acción de los receptores y de los GLUT2, su expresión era diferente conforme el peso del paciente fuera. Entonces, vean, hasta el intestino expresa diferente los receptores a fármacos y, pues no solo a fármacos, quizá también a nutrientes, a metabolitos de la microbiota, conforme el peso del paciente. Pues sí, al final, el intestino, la barrera epitelial intestinal es esa interfase que se modifica de acuerdo a dos cosas. Responde hacia lo que hay en el lumen, lo que nosotros comemos, pero también a lo que hay dentro de nosotros, ¿no? Porque también el intestino es irrigado, también el intestino tiene, o sea, necesita glucosa, las células necesitan oxígeno, necesitan nutrientes. Entonces, vean, se tiene que modificar de dos lados el intestino y por eso quizás es un órgano o es, llamémosle el día de hoy, es un epitelio adaptable del cuerpo humano. Entonces, eso puede explicar el por qué la disposición, por ejemplo, aquí de los GLUT2, estos receptores, este, pues se expresan diferente anatómicamente en lo que son las vellosidades intestinales. ¿Ok? Ahora, este estudio que estuvimos revisando, que es del año pasado, donde hablaba de los nuevos la actualización sobre el uso de la metformina, ¿no? ¿Dónde más actuaba? Porque básicamente pensábamos hace décadas que solo era los hepatocitos, ¿no? A nivel hepático. Dice que no, que también pudiera tener una, un eje de acción en el tejido adiposo pardo, que es el que está asociado al metabolismo termogénico y a las cuestiones estas de calor, ¿no? Entonces se habla que también puede ser un objetivo, inclusive para bajar de peso, ¿no? Porque la metformina dice, tu efecto secundario pues, es que bajes de peso, pues porque actúa también como modulador de los adipocitos. Y recordemos que los adipocitos, cada célula adipocítica que ustedes ven aquí, pues es una glándula metabólica que puede expresar hasta 150 factores antiinflamatorios o proinflamatorios y generar un adipocito disfuncional que te da inflamación crónica. Entonces, si les decía yo que la metformina tenía un efecto antiinflamatorio, pues quizá de ahí venga el por qué el paciente pierde peso.
Pues porque está regulando de alguna manera el metabolismo basal energético de los adipocitos. Recuerden que cuando un adipocito está en un ambiente proobesogénico, proinflamatorio, el adipocito cambia su fenotipo y de ser un adipocito blanco se puede hacer un adipocito marrón en un fenómeno que se llama browning, ¿no? Y también puede ser al revés, pasar de un marrón a pasar a un adipocito blanco o a un adipocito beige. Entonces, el adipocito también se adapta a sus factores del paciente, ¿no? Eso es igual importante recordar que el adipocito también se puede hipertrofiar, pero no solo eso, también se puede duplicar. Entonces, por eso tenemos bueno, los pacientes que tenemos sobrepeso, que tenemos obesidad, pues tenemos esta obesidad abdominal, pues porque el tejido adipocítico también se está hipertrofiando, ¿no? Y ese es un gran problema para todo lo que conlleva el síndrome metabólico y riesgo cardiovascular. Vean, entonces, a partir de el año 2000, pues el descubrir para qué servían las mitocondrias, pues se volvió un boom para todas las áreas de la salud, ¿no? Y te dicen, ¿no? Que la medicina del futuro pues sí, tú puedes tener al final lo que ahorita está de moda, ¿no? La medicina personalizada, y que te hablan de estudios metagenómicos, transcriptómicos, pero al final te dicen, la medicina del futuro, la medicina esencial, es la medicina mitocondrial, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque es el regulador del metabolismo a nivel celular, ¿ok? Si tú arreglas una buena función de tus mitocondrias, pues tu célula va a funcionar bien. Entonces, quizá la salud venga desde adentro. Tenemos que empezar a arreglar el funcionamiento de las mitocondrias. Y ya hay tratados de medicina mitocondrial, los principales están en Francia, bueno, en Europa, pero principalmente en Francia, donde desde hace 10 años ya tienen libros y tomos de medicina mitocondrial. Y de este lado del charco, pues yo nunca he visto uno en físico, ¿no? Bueno, sí lo he visto, pero es de alguien que lo trajo de Francia. Ahí es cuando me enteré que existía esta nueva área de la medicina, ¿no? Pero así que lo vea yo en una biblioteca, pues la verdad es que no. Entonces, eh, y tiene mucho que ver con microbiota, pues sí, porque vean, hasta esta foto está bien didáctica, ¿no? Pues parece un vacilo y es donde nuestras mitocondrias, pues se postuló por ahí de los años 70, que pues en realidad era una bacteria, ¿no? En esta teoría endosimbiótica de Lynn Margulis que te dice que es una bacteria. Entonces, vean, esta bacteria nos está ayudando a respirar y a regular el proceso metabólico adentro de nuestras células, de cada una de nuestras células, ¿no? Para acabarlo. Entonces, te dice que el sitio de acción, porque hablan de, ok, se quedaban cortos los estudios que nos decían, la metformina actúa a nivel hepático. O sea, sí, pero pues al final no solo hay hepatocitos en el hígado, ¿no? ¿Dónde actúa? O sea, ¿a qué nivel específico actúa? Y ya se encontró que a nivel mitocondrial se han propuesto dos vías de acción de la metformina y uno en los lisosomas de las propias células. Aquí acuérdense que ya estamos a nivel intracelular, por ejemplo, del adipocito, intracelular, porque claro que hay mitocondrias, por intracelular de los hepatocitos, intracelular de las neuronas, ¿no? Entonces, al final tenemos mitocondrias en todas las células que tienen vida en el ser humano, ¿no? Entonces, les digo, ya se describieron el año pasado dos vías de acción a nivel de las crestas del transporte electrónico. Recuerden que aquí se lleva el proceso de respiración celular a través de este transporte electrónico. Y y bueno, les digo, son dos ahí y uno a nivel de los lisosomas, donde se está proponiendo que ahí funciona la metformina. Vean, estos son los nuevos mecanismos de reducción de glucosa a través del uso de la metformina. Entonces, vean, son en realidad tres procesos. Quizá estos dos pasen al mismo tiempo, ¿eh? O sea, no quiere decir que uno se cumpla del otro, no. Los dos se ha visto que actúan al mismo tiempo. Recuerden que esto nos representa una doble membrana lipídica, entonces es hasta hacia acá arriba, es extracelular y hacia acá, esto un poquito gris más oscuro, es intracelular. Entonces te dice la metformina mediante un receptor, en este caso que pues, no,
no le pusieron mucha ciencia, es mediante el receptor que hace que la metformina entre a nivel intracelular. ¿Qué pasa? Ah, pues hay de dos, ¿no? Puede cumplir un eje mitocondrial o un eje lisosomal, o quizá los dos al mismo tiempo, ¿no? Por eso tantas funciones que se le ha visto a este fármaco. Entonces te habla que puede actuar de dos maneras a nivel mitocondrial. Uno, limitando la acción del complejo 1 a través del NAD y del ATP. Por lo tanto, si tú inhibes, recuerden que estas como líneas cortadas, pues justamente es inhibición, te habla de que si tú no tienes este paso del NAD al ATP por el complejo 1 del transporte electrónico, que te lo da la metformina, más bien que te lo puede bloquear el uso de metformina, pues evidentemente va a bajar el ATP, ¿no? Puede aumentar, más bien aumenta los NAD, aumenta el AMP cíclico y entonces hace que el mecanismo de gluconeogénesis sea menor, es decir, te ayuda a estabilizar de alguna manera esta transformación de glucosa a nivel hepático, porque recuerden que no nada más existe la gluconeogénesis, también existe la glucólisis, ¿ok? Cuando se rompe o cuando se sintetiza glucosa a través del glucógeno, que antes pues era glucosa, que ahora se guardó en el hígado, ¿no? Entonces te habla de tu segundo eje mitocondrial, que es directo a este glicerol 3-fosfato deshidrogenasa también, que te puede ayudar a bloquearlo y pues por ende no hacer el proceso de respiración celular, mm, llamémosle distorsionado o sobreexpresado, porque no quiero decir que la respiración celular sea mala, no, pero si tu mitocondria está sobremetabolizando, te va a producir reactantes de fase, perdón, nuestro superóxido, lo que se llama los radicales libres de oxígeno, que es como lo que genera tu mitocondria cuando se está sobremetabolizando algo, ¿no? Te va a generar algo, es como un carro, ¿no? ¿Qué pasa? Pues vamos bien padre manejando, pisándole al carro, nos gusta correr, pero al final estás contaminando, ¿no? Pues porque es combustión. Pues al final, los reactantes libres de oxígeno, pues llamémosle, pueden ser este resultado de esta combustión a nivel energético mitocondrial. Entonces, si tu mitocondria está más expresándose más, está funcionando más, pues produce más radicales libres de oxígeno. Y entonces se encuentra esta superoxidación, que pues, también es un fenómeno patológico a nivel intercelular. Por ello, te dicen, si tú usas metformina, puedes regular la función mitocondrial y por ende también tener niveles bajos de gluconeogénesis, pero ahí les va algo. Recuerden que les dije, se está viendo que la metformina tiene un papel antiinflamatorio. Pues justamente aquí está disminuyendo los radicales libres de oxígeno de las mitocondrias que se encuentran hipertrabajando, ¿no? O trabajando más eh, sobreexpresadas, pues, mejor dicho. Y nuestro eje lisosomal, ¿no? ¿Dónde pasa? Pues en los lisosomas. Entonces, a nivel intracelular, tu tercer eje de regulación de por qué la metformina puede causar disminución de la glucosa, ¿no? Entonces, está bien relacionado a la hormona del GLP-1, a la secreción, que también te va a disminuir per se la glucosa a nivel sistémico. Y te habla que el GLP-1 se produce a nivel intestinal también. Entonces, vean, si la metformina se ve que se detiene y que se absorbe y se mantiene hasta 300 veces más en el intestino y que ahí mismo se produce esta hormona que por resultado te va a disminuir la glucosa. Entonces es un efecto doble. Pues ahí se explica el funcionamiento de la metformina a nivel de la glucosa, de cómo te la puede modificar, entendiendo pues este microambiente también, ¿no? Entonces, básicamente, ¿qué les quiero decir? Aquí ya no es tan desconocido como pensábamos el mecanismo de acción de la metformina, en que también es de alguna manera concentración dependiente, no hace el mismo efecto de hecho, pues yo creo que ni hace nada de efecto, no a 200 miligramos, a 500, te hablan que en muchos congresos los expertos dicen,
Cuando vemos que un paciente está tomando debajo de los 1800 miligramos de metformina al día, es porque no está tratado bien, porque en realidad una dosis terapéutica buena te la da sobre los 1800 miligramos o 2 gramos. Y dices, pues yo veo a 1000 pacientes que toman 850 miligramos, entonces están maltratados. Bueno, pues ahí nuestros amigos endocrinólogos tendrán la mejor respuesta. Pero vean, ¿a qué vamos? A que ya se están conociendo estos ejes de regulación de la metformina, primero a dos vías mitocondriales que pasan al mismo tiempo y uno a nivel del eje lisosomal. Se ha descrito que los ejes mitocondriales pasan en el hígado y el lisosomal pasa en el intestino, ¿no? Y vean, esto es lo que les decía, ¿qué efectos antiinflamatorios o inmunomoduladores tiene la metformina? Pues vean, si decíamos que en este cotransportador, en este transportador de metformina, tú podías entrar inhibiendo el complejo 1, ¿no? Si tú inhibías el complejo 1 ibas a tener menos ATP, ¿no? Entonces recordemos que tu mitocondria puede expresar mecanismos o proteínas de señalización nuclear. Es decir, tu mitocondria le puede avisar a a tu núcleo que exprese o que no exprese ciertas proteínas, ¿no? Digo, al final la expresión genética es eso, ¿no? Expresión de proteínas. Entonces, si tú inhibes, puedes inhibir procesos antiinflamatorios. Recuerden que tus células se adaptan y entonces si tiene un ambiente proinflamatorio, proceso de infección o cualquiera que sea la etiofisiopatología de alguna enfermedad, pues bueno, va a llamar que tu mitocondria, que también tiene DNA, exprese esos genes y manden el eje hacia el núcleo para expresar, ejemplo, genes, no sé, oncogénicos o genes proinflamatorios, ¿no? Como aquí habla. Vean, que uno de los resultados de la expresión de, de inflamación intracelular, pues te puede dar, vean, interleucina 6, que es la principal interleucina proinflamatoria, factor de necrosis tumoral alfa, ese interferón gamma también, incluso interleucina 1B, disminución de la interleucina 10. Entonces, está hablando de un fenómeno proinflamatorio. Y si decían, pues la metformina cumplía un bloqueo a nivel del complejo 1, entonces esto se puede bloquear. Pues sí, ¿no? Al final de cuentas, a nivel a nivel molecular así trabaja, ¿no? Y entonces se puede explicar cómo es un llamémosle un genetorregulador, ¿no? O sea, al final la metformina te cumple eso. Te modifica la expresión genética a hacerla o menos proinflamatoria o de plano antiinflamatoria por estas vías. Entonces te dicen, bueno, a ver, ¿qué células usan glucosa? No, pues todas, ¿no? ¿Qué células tienen mitocondrias? Pues todas. Entonces, el uso o la funcionalidad de la metformina en todas las células va a ser antiinflamatoria. Pues si siguen esta vía, pues la respuesta es sí. Por eso se ha visto que la metformina puede tener efectos a nivel de la aterosclerosis, a empezarla a disminuir. ¿Por qué? Porque puede funcionar como un inmunomodulador para que los neutrófilos no lleguen a desestabilizar la placa o no lleguen a infiltrarse y generar esta placa de ateroma, ¿no? También se ha visto cómo puede entrar a través de estos receptores, estos CXCL1, puede mediar estos procesos de presentación de antígeno y células oncológicas e incluso puede incrementar las células para que mueran en un proceso oncológico. Y también lo que ahorita se está estudiando mucho, ¿no? El ovario poliquístico y su respuesta a fármacos para bajar de peso y a fármacos para diabetes o incluso hasta la insulina, ¿no? Te dicen, si tienes un mejor tratamiento metabólico, si tu paciente ya estaba con síndrome ovario poliquístico, pues te das cuenta que empiezan a disminuir de tamaño, ¿no? Yo no soy experto, no soy gineco, pero sí hemos estudiado esa, ese hallazgo o llamémosle, respuesta del tratamiento
para diabetes u obesidad y el resultado o la evidencia con las pacientes con síndrome ovario poliquístico. ¿Ok? Y pues está estudiando también a nivel pulmonar que se disminuye la inflamación. Y recuerden que se estaban haciendo estudios de COVID más y el uso de metformina y te decía que se inflamaba menos el paciente, ¿no? Se habla también del uso de metformina para el paciente con hígado graso asociado a disfunción metabólica, ¿no? Lo que antes era el hígado graso no alcohólico. Y bueno, entonces vean, estas son otras funciones que tiene. Y pues es lógico, si tú dices, ok, si es un regulador energético y te va a ayudar a estabilizar las mitocondrias, a que no generen superoxidación, pues entonces sí cumple lo que dicen que es antiinflamatorio, ¿no? Y antioxidante. Entonces es, vean, un fármaco pues más que interesante, muy, muy bueno, ¿no? Entonces, esa fue la contextualización de lo que sabemos hasta ahora. Un médico que no es farmacólogo, un servidor, de la metformina hasta el día de hoy, ¿no? Ya vimos que tiene más de 100 años de uso, ya vimos que se han postulado dónde se absorbe, dónde se encuentra en más concentración, ya vimos que es en el hígado, en el riñón y en el intestino, y que te puede generar tres ejes de regulación, dos mitocondriales y uno a través de los lisosomas, y que sus resultados de ambos es disminuir la superoxidación y disminuir la inflamación intracelular, que se traduce por disminuir la inflamación extracelular y del órgano que estés estudiando. Básicamente en eso se resumen los slides que acabamos de ver. Entonces, ahora se han estudiado qué pasa con la microbiota intestinal, toda esta comunidad que reside dentro de nosotros, que son hongos, virus, bacterias, algunos protozoarios. ¿Qué pasa en el uso de la metformina? Recuerden que tenemos factores modificadores de la microbiota, no son los fármacos, ¿no? Los fármacos que se toman pues en meses o inclusive crónicamente toda la vida, sí te van a modificar directamente la microbiota. Entonces ya se han hecho estudios y vean aquí también en el Diabetes Care, en 2021 empezaron a hablar de el cambio de la microbiota intestinal en pacientes con largo tiempo de uso o que les prescribieron sus doctores de metformina. Ya había cambios en la microbiota intestinal demostrables. Pero te dicen, ok, debes de tener en cuenta que hay muchas variables y una amplia variabilidad en los estudios que luego te dicen es que no es estadísticamente significativo. Pues es que controlar todas las variables pues es verdaderamente imposible, ¿no? Porque para empezar, nuestra microbiota por ejemplo, del doctor Uriel es diferente desde cuando, ven aquí era un feto, ¿no? Cuando nací, cuando era un lactante, cuando era un preescolar, cuando iba yo a la secundaria, a la universidad, y va a ser diferente a cuando yo soy un adulto mayor. De esa alfa diversidad que se define como la diversidad personal de tu microbiota intestinal, esta alfa diversidad cambia conforme la edad del paciente o del individuo va siendo. Pero vean, no nada más eso. Resulta que ahora que esta diversidad es diferente también por zonas geográficas y por países y por locaciones, porque, pues porque es diferente la alimentación, es diferente la cultura y eso implica que la microbiota sea diferente en esta alfa diversidad o ahora llamémosle beta diversidad, ¿no? Que es la diversidad de sujetos, es decir, la mía versus la de alguien más, ¿no? Esa diversidad es la beta diversidad que a veces en Congreso escuchábamos mucho qué es la alfadiversidad y la beta y nos explicaban qué era, pero bueno, ahora ya saben, la alfadiversidad es la diversidad personal de la microbiota, solo cambiándole el tiempo, es decir, evaluándola hoy, modificando con algo y evaluándola en unos meses, esa es mi alfadiversidad, ¿no? Y que es cambiante siempre. Y la beta, bueno, es el estudio de dos individuos o más o de un grupo contra otro de la comparación de los patrones de microbiota intestinal. Esa es la beta diversidad. Entonces, esta es una de mis fotos favoritas y
y ni siquiera está tan bonita, pero te explica bien cuáles son estos factores modificables de la microbiota intestinal, ¿no? Factores genéticos, factores epigenéticos, ya vimos en la imagen de abajo la edad, cómo la edad influye en tu alfa diversidad. Si el paciente es alcohólico o fumador, crónico, pues también te va a modificar la microbiota intestinal, aparte, pues de lo que te causa per se el tomar mucho alcohol y fumar, ¿no? Sabemos que el tabaco es ahorita de los principales factores prooncológicos que existen, el fumar, ¿no? Entonces, ya hay tratamiento, ¿eh? Tampoco es como de dejen de fumar, ¿no? También si les cuesta, pues ya existe el tratamiento para dejar el cigarro, ¿no? Es de lo que más nos está dando cáncer. La medicación, y les decía en otras clases, si me tomo ahorita un paracetamol o una aspirina, pues no me va a modificar la microbiota intestinal. Recuerden que una de las capacidades de la microbiota intestinal es esta capacidad de resiliencia celular, de adaptarse y responder ante un estímulo o dos estímulos que se repiten en el tiempo, ¿no? Pero ya cuando es crónico, es decir, si yo me tomo ahora ese mismo paracetamol o esa misma aspirina durante, bueno, diario durante meses, bueno, en primera me va a dar sangrado tubo digestivo y en segunda me va a modificar la microbiota intestinal. ¿Por qué? Porque ya es un factor de riesgo, un factor, ¿no? Y ahí viene, por ejemplo, la historia, ¿no? De, de un preso que le caía la gota de agua en el mismo lugar en la cabeza, ¿no? Pues el primer día no pasó nada, pero esa gotita crónicamente, ese mismo factor de riesgo presente, pues le puede llegar hasta traspasar el cráneo y era una gotita de agua. Pues sí, pues crónicamente. Entonces todos los fármacos de uso crónico sí te van a modificar la microbiota, ¿no? Yo hablaría de por ahí de cuando empieces a dar un fármaco un mes, sí hay variaciones en la alfa diversidad del paciente. También el estrés, ¿no? Vivir en un ambiente estresante y obtener el propio diagnóstico, ¿no? De ansiedad o inclusive de depresión, también te va a influir en la microbiota intestinal. ¿Por qué? Porque recordemos que también produce neurotransmisores, ¿no? Entonces está totalmente relacionado el eje intestino, microbiota, cerebro. Justamente lo vamos a ver en los próximos slides, porque vamos a ver la relación de los pacientes que pueden tener enfermedades neurodegenerativas si son obesos o tienen diabetes, ¿no? Y se explica muy bien con el eje microbiota intestino cerebro. El principal factor modificador de la microbiota, sin duda, es la dieta, estos patrones dietéticos. Principal, ¿no? Una dieta proinflamatoria o antiinflamatoria te va a decir cómo vas a tener tu microbiota en eubiosis o en disbiosis, no hay de otra, ¿no? Esto sí es totalmente demostrable. Y el medio ambiente, ¿no? Pues lo mismo que íbamos, por ejemplo, acá, pues es diferente la expresión de la microbiota intestinal para empezar en las distintas locaciones de nuestro planeta. ¿Por qué? Pues porque para empezar el clima es diferente, la alimentación, la cultura. Entonces, vean cuánta razón tiene este esquema de los factores modificantes de la microbiota, ¿no? Entonces, vean, vamos a hablar de la interacción ahora de la microbiota con la metformina, ¿no? En este proceso donde ahora conocemos que la microbiota intestinal tiene una función metabólica, ¿no? Es un órgano metabólico más del cuerpo humano y dice la literatura que incluso puede superar el propio metabolismo hepático. Y bueno, aprovecho para saludar a todos los que están aquí. No había visto cuántos estamos en la sesión. Estamos casi 400 personas. Me imagino un auditorio siempre lleno, ¿no? De 400, 500 personas. Y bueno, gracias por estar aquí a todos. Entonces, vean, este es uno de los artículos que ocupé para esta clase, que los que me parecieron más bonitos, más representativos. Y justo te decía, mira, vamos a desmenuzar esta imagen. Ni quise poner texto para llevarnos a todos de la mano. Te habla, ok, tienes tu sistema nervioso, ¿no? Tienes tu sistema intestinal, ok. Entonces ya sabemos que existe el eje intestino-cerebro, pero también tenemos en el intestino la microbiota intestinal. Entonces ahora se vuelven tres partes de estudio, ¿no? La microbiota, el intestino y el cerebro. Y te hablaba del eje microbiota intestino-cerebro. Pero no, en realidad, no solo están
si ahorita les hiciera una pregunta, ¿qué sistemas del cuerpo humano se encuentran relacionados al eje microbiota intestino-cerebro? Pues me dirían el sistema digestivo, el sistema nervioso y la microbiota. Pero resulta que sí, pero nos faltan dos sistemas más, que es el hematopoyético y el sistema endocrino y también el sistema inmunológico, que van a ser también vías de comunicación entre el intestino, perdón, la microbiota, el intestino y el cerebro. Ahorita lo vamos a ver en una imagen y les va a quedar mega claro las vías de acción del eje microbiota intestino-cerebro. Entonces nos dicen, ok, ¿qué pasa en este eje si tu paciente tiene tratamiento para diabetes mellitus tipo 2, ¿no? Se empezaron a dar cuenta y, bueno, no es que se empezaron a dar cuenta, sino que es casi una regla, ¿no? La mayoría de nuestros adultos mayores que tienen este tratamiento para diabetes mellitus tipo 2 tienen cierta pérdida de procesos cognitivos, empiezan a tener Alzheimer, empiezan a tener demencias o Alzheimer, o quizá tenía depresión el paciente, y sabemos que la depresión maltratada te puede dar una demencia a largo plazo. Entonces, te dice, ¿qué relación hay entonces entre el uso de metformina en pacientes con disbiosis de la microbiota intestinal que están tomando justo la metformina porque son diabéticos? ¿Mejorar algo a nivel cerebral? Y este estudio que se publicó el año pasado nos dice que sí, que la metformina puede disminuir la neuroinflamación celular neuronal para que estos procesos crónicos de la cognición no sean tan marcados o no sean tan rápidos. Entonces, es donde empezamos a usar este término, que es la farmacomicrobiómica, ¿no? Reconociendo que la microbiota intestinal tiene la capacidad de responder a factores externos, a los fármacos, y poderlos metabolizar, ¿no? Y aquí está justamente el ejemplo. Vean, los fármacos los ingerimos por vía oral, entran a nivel intestinal y no se absorben luego. ¿Por qué? Pues porque se encuentran con la microbiota primero, antes de irse al epitelio intestinal, ser absorbidos, seguir a la circulación enterohepática y de ahí, bueno, por la vena porta y de ahí se va a todos los órganos y sistemas. Pues se nos olvidó que la microbiota tiene un papel metabólico. Entonces se empieza a metabolizar los fármacos, ya sea inactivando cierta parte del mismo o aportando a ese proceso farmacológico, ¿no? O sea, haciendo sinergia y que actúe mejor el fármaco, ¿no? Se han descrito, vean, estos 9 mecanismos por lo cual la microbiota intestinal tiene estos efectos directos con los fármacos. Es decir, ¿cómo funciona la farmacomicrobiómica? Pues con mecanismos de reducción, de acetilación, de dimetilación, de deshidrogenación, de hidrólisis, proteólisis, desconjugación. Entonces vean cómo el papel metabólico de la microbiota ya está bien estudiado, ¿no? Entonces les digo a mis alumnos, quizás el paso número 1 de la mayoría de transformación de los fármacos es en la microbiota. Ya después es a nivel hepático o a nivel renal, ¿no? También. Y pues puede tener muchas razones, o porque vean, ya hay estudios que te hablan de la farmacomicrobiota. Entonces, vean, hacer cerca del 40% de la población que tiene diabetes mellitus tipo 2 de larga evolución y que está siendo tratada evidentemente con fármacos hipoglucemiantes, pueden presentar ciertos grados de demencia o de procesos neuropsiquiátricos crónicos, ¿no? Y si nos ponemos a pensar, pues es que esto sí es cierto. Entonces, comenzaron a estudiar, tiene una relación el proceso de inflamación crónica de bajo grado asociado a que el paciente tiene sobrepeso u obesidad, tiene una relación directa con estos procesos neurológicos o neuropsiquiátricos asociados a la inflamación crónica. Y pues empezaron a dar cuenta que sí, vean, hasta el 40% de la población, cerca de 60 años, puede tener una patología asociada
aparte a su proceso de diabetes. Recuerden que en esta clase nos estamos enfocando en el paciente diabético porque estamos viendo el uso de metformina en el paciente diabético y su relación con la microbiota intestinal, ¿no? Entonces, se ha informado evidentemente que la inflamación sistémica o crónica de bajo grado, también metainflamación, que es un término más bonito, más nuevo y que al final de cuentas es lo mismo, que está asociado directamente a un estado proobesogénico, ayuda, o bueno, hace que el proceso de neurocognición o que disminuyan estos efectos cognitivos a nivel neuropsiquiátrico sean más rápidos que los pacientes con normopeso o que no tienen una enfermedad metabólica de base como es la diabetes, ¿no? ¿Por qué pasa esto? Bueno, vamos a ver ahorita el proceso antiinflamatorio, ¿no? De la metformina, repasarlo porque ya lo habíamos visto, pero ahora enfocado hacia estas cuestiones de demencias y de cuestiones crónicas a nivel sistema nervioso central. Pero vean, el eje intestino-microbiota, microbiota-intestino-cerebro, no solo tiene como actores al propio intestino, a la microbiota y al cerebro, no, también involucra al sistema nervioso entérico. Recordemos que tenemos neuronas también en el sistema nervioso, perdón, en el intestino tenemos nuestras células intersticiales de Cajal y también nuestras aferencias hasta el sistema nervioso central a través del nervio vago también. Entonces, vean, el sistema neuroendocrino también entra ahí, el sistema inmunológico también entra ahí en estos procesos, ¿no? Y vamos a desmenuzar un poco cómo actúa en realidad el eje microbiota intestino-cerebro. Aquí están descritos tres ejes de regulación del eje intestino microbiota cerebro. Uno, el primero, te dice, ¿cómo tu microbiota intestinal puede influir en tu cerebro? Bueno, primero por señales químicas. ¿Cuáles son esas? Ah, pues nuestra microbiota metaboliza hasta su alimento, ¿no? Y te genera metabolitos. Estos metabolitos, ejemplo, ácidos grasos de cadena corta o lipopolisacáridos, tienen la capacidad de pasar la barrera epitelial intestinal y llegar a la circulación general, ¿ok? Entonces, estas señales metabólicas, químicas, a través de los metabolitos, pasan a la circulación enterohepática, a la circulación general, esta es la barrera hematoencefálica, y pueden llegar al sistema nervioso central. Es decir, si es un metabolito antiinflamatorio, pues va a causar neuroprotección. Pero ¿qué tal si es un metabolito como el lipopolisacárido proinflamatorio y te puede causar una neuroinflamación? Y ahí les va. Ya seguramente en este grupo el síndrome de intestino permeable ya no es un término nuevo, porque ya lo han escuchado, ¿no? Cuando hablamos de microbiota, pero les traigo un nuevo término. Hablan del síndrome de barrera permeable hematoencefálica. ¿Por qué? Porque ya se ha visto que en un proceso de disbiosis, al igual que hay leaky gut acá o este intestino permeable, pues también hay barrera hematoencefálica permeable porque se pueden encontrar esos metabolitos en el sistema nervioso central. Entonces, vean, hemos visto el primer eje regulador del eje intestino, microbiota, sistema nervioso central o cerebro. El segundo, mediante señales inmunológicas, que aquí se puede dividir en dos, en celular y en molecular, ¿no? Entonces te habla, la microbiota intestinal en eubiosis o disbiosis te va a producir una estimulación de células inmunológicas, ya sean adaptativas o las innatas, ¿no? Y estas te van a producir sustancias inmunológicamente activas, proinflamatorias o antiinflamatorias, ¿no? Las interleucinas. Estas interleucinas pueden pasar la barrera hematoencefálica y llegar al cerebro y hacer alguna función. Entonces, vean, pero ¿quién las mandó? Pues nuestras células del sistema inmune, pero ¿quién las activó? La microbiota intestinal. Entonces, vean, no necesariamente la bacteria debe, o las comunidades, las comunidades microbianas deben pasar al sistema nervioso central. Es más, ni pasa, ¿no? Nos daría sepsis e infección, pero sí sus productos de degradación o su expresión o su respuesta mediada por señales inmunes a través de
las interleucinas, estas sí pueden llegar, ¿no? Pero al final nuestro eje de regulación principal fue la microbiota en disbiosis, o bueno, en eubiosis. Te hablan también de de la vía neural del este eje microbiota intestino-cerebro y te dicen, estos metabolitos, como lo vimos acá arriba, ahora no pasan. Bueno, sí pasan, pero en este eje, en este vía no pasan, pero te pueden estimular químicamente y eléctricamente el sistema nervioso entérico, llegar al nervio vago y mediante esa aferencia hacer una actividad eléctrica y química a nivel del sistema nervioso central. Entonces, vean, ahora hemos aprendido cómo actúa el eje microbiota intestino-cerebro. Señales químicas derivadas de los metabolitos bacterianos, señales inmunológicas que se subdivide en respuesta celular y respuesta molecular proinflamatoria o antiinflamatoria y directamente una vía electroquímica, ¿no? Por cuestiones de potenciales de acción a nivel del sistema nervioso periférico del sistema del nervio vago y que llegan al sistema nervioso central. Vean cómo se vuelve esto bien complejo, pero cada vez lo hemos entendido un poco mejor, ¿no? Se han hecho estudios y comparativos por grupos donde te dicen, estamos empezando a evaluar pacientes, grupos de pacientes que usan metformina versus los que no, y evaluamos ahora trastornos neuropsiquiátricos o del comportamiento, y te dicen, pues hemos visto diferencias. Quizá nos digan, no son concluyentes al momento, por lo mismo que les decía, porque el controlar todas las variantes de todos los grupos, del grupo de pacientes, pero al 100% es totalmente imposible, para empezar, porque todos somos genéticamente diferentes, ¿no? Entonces, hay estudios que te dicen, sí se ha observado este cambio en en el uso, perdón, en la puntuación de los sistemas para medir la cognición, pero si los comparamos, puede ser que no les funcione a todos. Y es que quizá el estudio no debe ser por grupos comparativos, sino individual. Les propongo, ¿por qué no hicimos o por qué estos grupos de investigación no hicieron el seguimiento del mismo paciente en el tiempo con el uso crónico de metformina? Ahí sí evaluarías personalmente el uso o la función de la metformina para la cognición, pero en grupos no. ¿Por qué? Pues, para empezar, no actúa diferente. El mismo fármaco, el fármaco no actúa igualito en los dos pacientes. ¿Por qué? Porque ya vimos qué factores, inclusive la microbiota, pues pueden modificar esta biotransformación del fármaco. Entonces, quizá el estudio en grupos no sea aquí tan concluyente y debe ser a lo mejor el estudio de pacientes individuales, pero a largo tiempo y empezarlos a agrupar, pero después no compararlos, porque les digo, controlar las variables es bien difícil. Y aquí te hablan de que las variables, no, imagínense este estudio, vean que se hizo en Estados Unidos, donde te dice casi 3,000 pacientes, te hablan de que usaron vean, en el grupo con metformina, entonces seguramente hubo un grupo control con metformina, un grupo con placebo y a lo mejor un grupo pues, sin nada, ¿no? Entonces, que ese, bueno, era el control. Entonces, te dice, pues sí se vio que en el grupo con metformina, pues disminuía, ¿no? Estos procesos de neurodegeneración o de estos procesos neuropsiquiátricos, las famosas escalas o clinimetrías. Sí, pero al final estás agrupando pacientes, ¿no? Y quizá no sea la mejor manera de hacerlo. Les decía yo, quizá la mejor manera es hacerlo individual y compararlos, pero hasta el final, no comparando uno a uno en el proceso, sino en el resultado. Yo creo que estaría más interesante. Entonces, vean, si les decía que la metformina por este efecto de esponja del intestino, se mantenía ahí por más tiempo y en mayores concentraciones que las séricas, entonces la metformina te va a cambiar la microbiota intestinal porque ahora se tiene ahí mucha concentración durante mucho tiempo, pues la respuesta es sí. Se ha visto que cambia la alfa diversidad con el uso de metformina en los pacientes. Vean, por ejemplo, los grupos bacterianos más representativos, vean, cambia
las cuestiones de las bacterias de la familia de las enterobacterias, principalmente Escherichia y Shigella, y te habla específicamente E. coli, disminuyen a un tratamiento crónico de el uso de metformina para el paciente con diabetes mellitus tipo 2 y yo le agregaría, pero en metas terapéuticas, porque de nada nos va a servir la clásica imagen del mexicano que usamos coca para tomarnos la metformina, ¿no? Pues no, al final no estás llegando a tus metas y no tienes buenos hábitos, ¿no? Entonces, yo les diría que sí va a haber aumento de Akkermansia mucinífila, que se ha postulado en ser uno de los probióticos de nueva generación y que nos causan un mejor metabolismo energético. Pues sí, con el uso de metformina se ha visto que aumenta la Akkermansia, pero les digo, ¿qué tal si seguimos manteniendo los malos estilos de vida y tenemos niveles glucémicos bajos? Pues sí, pero a expensas de dosis farmacológicas altas o de doble terapia o triple terapia, ¿no? Entonces, aquí yo les diría, está directamente proporcional, sí, al uso de metformina, pero en pacientes que estén en metas terapéuticas y quizá con un solo fármaco. Ahí sí, yo creo que sería correcto decir que hay más eubiosis de la microbiota intestinal, ¿no? También se ha asociado en esta disminución de la alfa diversidad en cuanto al uso de la metformina con las especies Clostridium, Roseburia y principalmente esta que se llama Roseburia intestinalis. Entonces, básicamente, este slide te dice, el uso de metformina sí te va a modificar la microbiota intestinal. ¿Por qué? Pues porque ¿por cuánto tiempo se usa la metformina? Quizá para siempre, ¿no? Entonces, tienes ese factor modificador constante. Entonces, pues es obvio que te va a modificar la microbiota intestinal, ¿no? Y justamente aquí hablan, ¿no? ¿Qué estudiaron o qué compararon? El uso de metformina y la diversidad, más bien la alfa diversidad de la microbiota y también estudios metagenómicos. ¿Qué te producía, qué metabolitos te producía esa microbiota de ese paciente? Entonces, esta tabla te evaluaba este metaanálisis te evaluó tres cosas, ¿no? Y esta agrupación que hicieron. Uno, ¿qué familias de bacterias se modificaron? Y otro, ¿qué metabolitos se producieron a esta modificación por el fármaco? Entonces, vean, 27 adultos sanos en Dinamarca, donde se les dio también metformina a ver qué pasaba, pues sí hubo cambios que se repetían en estos 27 sujetos en cuanto a la alfa diversidad. O sea, sí cambiaba las especies bacterianas en cuanto a su diversidad, ¿no? En España, vean, 18 sujetos con diabetes tipo 2, con diagnosticados pero que usaron placebo, 22 con metformina, también diagnosticados de diabetes tipo 2, y vean, el grupo tratado con metformina comparado con el grupo tratado con placebo, aumentó la Escherichia, la Bifidobacterium, aumentó, bueno, estos son géneros y especies, aumentó la Akkermansia mucinífila, que ya nos había hecho el slide anterior, aumentó el Bifidobacterium y aumentó la E. coli, ¿no? En este caso. Recuerden que hay un montón de E. colis, ¿no? A veces decimos E. coli y pensamos que es la que nos hace enfermedad. No necesariamente, hay muchos subtipos de E. coli. Pero aquí lo importante de este estudio en los españoles fue que sí hicieron estudios metagenómicos, pues donde vieron que ante a esta agregación de la metformina para el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2, hubo más butirato, ¿ok? Hubo más ácidos grasos libres perdón, ácidos biliares a nivel plasmático, ¿ok? Que estos son metabolitos, llamémosle, saludables de la microbiota intestinal. Entonces, vean, aquí hay otro, 100 pacientes con diabetes mellitus tipo 2 y metformina, y también 100 sujetos con diabetes tipo 2 y una fórmula, una fitoterapia, ¿no? A base de hierbas o de suplementos, no necesariamente fármacos. Y vean, también se ve cambios en la alfa diversidad. Bien interesante, ¿no? Que no solo vean los fármacos nos causan cambios en la microbiota intestinal, ¿no? También
los suplementos. Pues sí, les dirá, pues es que es lógico, si tu alimentación también te cambia la microbiota, pues todo lo que es herbal al final de cuentas también llega al intestino y te lo va a modificar, ¿no? Entonces por eso actualmente el uso de probióticos, prebióticos, simbióticos, posbióticos en la terapia coadyuvante del paciente con obesidad o con diabetes tipo 2, pues sí funciona, pues, por todo lo que estamos viendo aquí, ¿no? Porque te modifica la microbiota intestinal, ¿no? Entonces les digo, cada vez hay más interés en estudiar cuál es el cambio de la microbiota intestinal ante un fármaco y si te puede ayudar a disminuir los signos y síntomas para mejorar el pronóstico del paciente o al contrario, si los puede hacer más tórpidos y el paciente no responda al tratamiento, ¿no? Hay algo muy interesante y muy esperanzador, sí, en que los probióticos, prebióticos, simbióticos y posbióticos no te van a hacer daño, porque si no, no tendrían esa definición de que son buenos para la salud. Entonces, siempre va a haber algo bueno. El usarlos, pues la respuesta es sí. Solamente hay que ver qué cepas están indicadas para qué enfermedad y darlo junto con el fármaco para potencializar su efecto y quizá nos vaya mucho mejor. Vean, entonces, ya para ir acabando la clase, pues vean cómo se ha postulado que el uso de metformina te puede causar neuroprotección, ¿ok? Te dicen, mira, para empezar, tomas metformina, se va al intestino, donde hay una concentración hasta de 300 veces, te va a modificar la microbiota intestinal hacia que produzca metabolitos antiinflamatorios saludables, como lo que son los ácidos grasos de cadena corta. Estos ácidos grasos de cadena corta te van a modificar y vas a tener salud celular. Y a través de la metformina, recuerden dónde actuaba a nivel mitocondrial de las neuronas, te va a hacer que disminuya estos radicales superóxido y estos, bueno, eh, mm, estos oxígenos ahí superoxidados, ¿no? Que te van a generar un estado proinflamatorio o un estado de hiperoxidación. Entonces recuerden cómo nos inhibía la vía. Recuerden que había dos mitocondriales que te inhibían esa vía y que por ende causaba protección celular, ¿no? O antiinflamación. Entonces vean cómo ahora trasladamos lo que vimos a nivel llamémosle de fármaco, ¿no? De farma a nivel celular, pero ahora sí, celular, pero a nivel neuronal, ¿no? Entonces vean cómo puede causar neuroprotección. Y ya se están haciendo estudios de cómo también el tratamiento de metformina a largo plazo te puede tardar más en que la capa de beta amiloide se, se, este, se agregue más a las neuronas, ¿no? Entonces habla de que el papel protector ante Alzheimer o ante enfermedad de Parkinson o ante demencias por este papel inmunoprotector e inmunoregulador de la metformina a través de los ejes mitocondrial y lisosomal de pues las células, ¿no? Al final de cuentas. Y aquí vamos haciendo el resumen del tema, ¿no? Cómo si tú tomas metformina, vamos de nuevo, se incrementa la concentración de metformina a nivel intestinal y este efecto de esponja la mantiene mucho tiempo, alrededor de unas 6 8 horas. Entonces, tu microbiota intestinal se empieza a cambiar su metabolismo hacia producir metabolitos, pues, diferentes, ¿no? Butirato, propionato, por ejemplo, que estos metabolitos sí pueden pasar la barrera epitelial intestinal e ir al torrente sanguíneo a través de la circulación enteropática y te pueden ayudar a regular la barrera epitelial intestinal, limitan o disminuyen el proceso oxidativo, este estrés oxidativo mediados por estos radicales superóxido y te pueden incrementar la sensibilidad a la insulina, disminuyendo la resistencia a la insulina. ¿Ok? Entonces, vean,
Esto es farmacomicrobiómica en acción, ¿no? El uso de metformina, ¿con qué te modifica? ¿Qué especies te modifican a nivel intestinal? ¿Qué cuestiones metabólicas o esta meta, metagenómica, metaproteómica, esta sería metabolómica por los metabolitos? Es que uno tiene que ir como que nombrando todas para acordarse cuál cabe aquí, ¿no? Esta metabolómica te dice qué metabolito se produce, por qué gen y cuál es el resultado en la salud del ser humano, ¿no? Entonces, vean, ya se sabe que la metformina cambia la microbiota y que esta microbiota te puede generar procesos de neuroprotección a través de las cuestiones de las vías mitocondriales y lisosomales. Entonces, vean, ¿qué quiere decir? Que, pues si resumimos todos los slides, que nuestros pacientes con diabetes tipo 2 que usan metformina, pues no se van a cronificar tanto en cuestiones neurodegenerativas, porque estamos usando también su efecto secundario, quizá llamémosle así, de la metformina como neuroprotector, ¿no? Y ante que no era cardioprotector ni nefroprotector, pues resulta que es neuroprotector, ¿no? ¿Cómo es la vida de los fármacos? Entonces, vamos a una cuestión aplicativa, ¿no? Que les propongo, a ver, ¿qué vamos a hacer con este conocimiento, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con esto? Nada más estar aquí 2 horas escuchando a alguien que leyó esto quizás hace una hora, quizás hace un día, una semana, un mes, ustedes no lo saben. Pues vamos a aplicarlo, ¿no? Para ver si en realidad tiene utilidad esto que acabamos de ver con nuestros pacientes, ¿no? Vean, para hacer una correcta evaluación del tratamiento del paciente con diabetes mellitus tipo 2, pues nos podemos guiar por la hemoglobina glicada, ¿no? Y así tú puedes decidir si les das un fármaco o le agregas otro o le disminuyes la dosis o le aumentas la dosis, pues por este dinamismo de la hemoglobina glicada, porque pues literalmente puede ir de aquí para allá conforme y respondiendo a los factores, al estilo de vida del paciente, ¿no? Entonces, nos dicen que una hemoglobina en un paciente con tratamiento, una meta ideal sería llevarlo abajo del 6.8 de hemoglobina glicada. Sí, pero nos va a costar más trabajo en el que está en 10 llevarlo al 6.8 que el que está en 8, ¿no? Entonces, por eso los tratamientos deben ser individualizados para el paciente, ¿no? Y con metas alcanzables en el tiempo. No le vamos a prometer que en unos 2 meses el paciente que tiene 10 va a llegar a 6.8. Nos va a costar mucho trabajo. Quizá no se pueda, porque son muchos puntos, ¿no? Pero este que está en 7.5, 8, pues quizás sí lo pueda lograr más fácil. Entonces, vean esto. Existen los criterios de remisión de diabetes mellitus tipo 2 cuando tu tratamiento fue un éxito rotundo y tu paciente modificó su estilo de vida y ahora resulta que le quitaste el fármaco y mantuvo sus glucosas basales normales. Es decir, ya no cumplían el criterio de diabetes mellitus tipo 2. Es decir, ya no cumplían mayor a 126 miligramos sobre decilitro, ¿no? Hablas ahí de una remisión de la diabetes, ¿no? ¿Que es muy complejo? Sí, pero se puede, pues sí, porque vean, aquí están los criterios, ¿no? Inclusive de la ADA, no los estoy inventando. Entonces, pero les propongo algo. Nos hablan nuestros amigos endocrinólogos, que nos dicen, es que al final de la remisión también es bien fácil que el paciente vuelva a caer en diabetes tipo 2. Sí, si no lo educamos y si no lo enseñamos a alimentarse bien, a hacer correcto ejercicio, al descansar, al hidratarse, a modificar sus hábitos higiénico-dietéticos, ¿no? Pero si al final el que tú le digas al paciente se puede remitir y eso le genera una, no esperanza, pero sí que lo quiera lograr, una meta que lo quiera lograr el paciente, que lo vea como la meta máxima, el no tomar fármacos, quizá el apego al tratamiento sea mejor, ¿no? Entonces yo creo que sí conviene hablar desde la primera consulta de un proceso de remisión, es de espera en el tiempo, en un tiempo correcto para nuestro paciente. Pero, ¿qué hacemos para que no haya como en la obesidad este efecto yo-yo?
que ahorita ya no tengo obesidad, pero pues en unos 5 meses, 6, vuelvo a caer, ¿no? Pues debemos de dejar algo en ese lapso libre del fármaco que para cumplir el criterio de remisión de diabetes es eso, estar sin el fármaco. Pues yo les propongo dar un probiótico que esté demostrado, pues con estudios en humanos, evidentemente, que esta cepa te baja los niveles de glucosa en sangre, te aumenta quizá los niveles de GLP-1, te disminuye la lipotoxicidad, te disminuye la resistencia a la insulina. Entonces, vean, va a cumplir al final el probiótico una parte del fármaco, pues sí. Entonces, quizá nuestra temporalidad libre de diabetes sea mayor por el uso o por dejar un probiótico y no es hacer trampa, porque al final el probiótico no es un fármaco, es un suplemento. Entonces, quizás sea la respuesta. Y también la respuesta sea la terapia coadyuvante, el dar un fármaco más un probiótico antes de dar una terapia dual con dos fármacos. Y eso es lo que estamos investigando. Eso es las nuevas estudios que se están haciendo para decir, ok, no des dos fármacos o no des tres fármacos, espérate, da un fármaco más un probiótico y quizá le vaya bien al paciente. Y a nivel personal les puedo decir que sí les da bien, porque hemos participado en este tipo de estudios de probiótico más metformina y si hay mejoras muy significativas al no solo dar el fármaco. ¿Ok? Inclusive la tolerabilidad al fármaco es mucho mejor. ¿Por qué? Porque estás sumando a arreglar esta disbiosis, pasarla a eubiosis de la microbiota intestinal, ¿no? Esos puntos importantes de la clase. La metformina parece ejercer efectos neuroprotectores, antiinflamatorios y antioxidantes, incluida la prevención de demencia y enfermedades neurodegenerativas en humanos. También se ha informado de esta asociación entre la metformina y la mejoría de la memoria y función ejecutiva de pacientes que eran diabéticos y pues, que estaban tomando la metformina pues, para la diabetes, ¿no? Pero se empezaron a dar cuenta que mejoraban un poco en su proceso cognitivo, ¿no? El uso de metformina con este efecto que ya vimos que se llama de esponja, que se mantiene más en el intestino, te puede modificar la microbiota intestinal. ¿Por qué? Porque el uso es crónico del fármaco y puede haber incremento de esta alfa diversidad, que es al final lo que te mantiene en eubiosis la microbiota intestinal. ¿Ok? Así como cambia la alfa diversidad, pues también te van a cambiar esta metabolómica, ¿no? Esta cuestión de metabolitos derivados de la microbiota, tener ahora metabolitos saludables antiinflamatorios que te van a ayudar a disminuir patologías que tengan por un factor proinflamatorio su mecanismo de acción. ¿Ok? Y bueno, debemos de empezar a comprender que estas interacciones del eje microbiota intestino-cerebro a través del propio intestino, de las vías neuronales, de la vía inmunológica y de la vía de los metabolitos, bueno, estos son los mecanismos de acción que siempre ha tenido la microbiota intestinal. El tema es que apenas los estamos describiendo y nos estamos dando cuenta y bueno, le estamos dando a la microbiota el papel que siempre tuvo, pero que pues no le quisimos dar, ¿no? Porque no quiere decir que la microbiota en todos los seres humanos empezó a actuar hace 10 años. No, durante toda la historia de la humanidad ha estado. Lo que pasa que apenas se le dio y mediante la tecnología que tenemos actualmente se le está dando el papel que de verdad tiene. Entonces, pues esto es lo que les puedo presentar sobre el uso de metformina en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 en su papel antiinflamatorio, neuroprotector, modificador de la microbiota intestinal y cómo te puedes sumar en realidad si conjuntas todo este conocimiento en la terapia coadyuvante y que le vaya mejor a tu paciente. Entonces, ¿qué haría yo? Y cuando empecé a estudiar este tema hace 3 años, ¿qué hago? Pues ya en mi terapia inicial de paciente con diabetes que elige y que tiene que tomar metformina, por lo que les decía yo, no todos los pacientes pueden costear un tratamiento más caro, pero un probiótico te lo acepta, no es tan caro y le va muy bien al paciente, ¿no? Entonces, yo sí acostumbro a hacer esta terapia coadyuvante con algún biótico, ¿no? Y que justamente creo que mañana
es el Día Mundial de la, sí, es mañana, en realidad el Día Mundial de la diabetes y por eso vamos a tener este evento de diabetes en el contexto del uso de probióticos, otra clase de prebióticos, otra clase de simbióticos y otra de posbióticos. Y ya les vamos a decir los nombres de los genes, de las cepas como terapia coadyuvante para el tratamiento, para el tratamiento del paciente con diabetes tipo 2. Ese es nuestro objetivo de nuestro seminario internacional del día viernes. Ya darles cuáles son las cepas y cómo empezarlas a indicar en los pacientes. ¿Por qué? Porque puede ser que estas cepas ya estén disponibles en México o en los países donde nos ven, porque ya tenemos también colegas de Latinoamérica que se conectan a estas sesiones. Entonces, pues nada, si hay algunas preguntas, unas dos, tres, yo creo que sí hay tiempo de verlas antes de presentarles algo muy especial que hemos trabajado durante todo este año. Voy a abrir el chat, por si hay alguna pregunta en un segundo. Listo, ya pueden hacer sus comentarios en el chat. Mm, Listo. Doctor, muchísimas gracias. Si le parece, le puedo apoyar con las preguntas. mm, Ya tenemos bastantes preguntas. mm. Eh, Aquí viene una pregunta del doctor Ángel Francisco que nos dice, buenas noches, doctor. Una pregunta, una, una consulta. Bueno, una mala regulación de la microbiota intestinal puede estar vinculada a la intolerancia hacia la metformina y se podría utilizar los probióticos y prebióticos para aminorar los efectos secundarios del fármaco. Es un Gracias. total sí. Sí. Ese es un rotundo sí, porque yo lo he visto con mis pacientes. Al final, recuerden, este papel de la microbiota intestinal como órgano metabólico va a funcionar diferente si está en eubiosis o en disbiosis. Pero si al usar un probiótico estás ayudando a que entre en eubiosis, seguramente la tolerancia al fármaco sea mayor y no solo eso, la función sea mejor del fármaco todavía. Y les voy a poner el ejemplo donde comprendí esto que les estoy diciendo. Y no fue en diabetes, fue en depresión. Estaba platicando con nuestra profesora de psiquiatría, la doctora Alejandra Gómez, que seguramente conocen varios de aquí, porque fue nuestra profesora titular del curso de psiquiatría que se dio hace unos meses. Y me decía, oye, ya existe y justamente vino aquí a Acapulco a un congreso de psiquiatría como por abril, mayo, y me dijo, ¿qué crees? Uno de los temas fue la depresión resistente al fármaco. Resulta que se dieron cuenta que en un grupo de pacientes que debutaron con depresión y le dieron un inhibidor de la recaptura de serotonina, llámese sertralina, por ejemplo, había pacientes en que a los 6 meses seguían con sus episodios depresivos. Les subieron la dosis, ya la dosis máxima, y al año seguían con los procesos depresivos. Y dices, pues, ¿qué pasó si ya llegué a dosis terapéuticas perfectas y no hay ningún cambio? Bueno, cambié de fármaco. Pasó lo mismo al año y medio. Y entonces empezó esta teoría y esta moda, llamémoslo así, del usar probióticos. A ver, le voy a dar un probiótico. Y resulta que ahora sí la sertralina hacía su efecto con el probiótico, pero sin el probiótico no, justamente por esto, porque empezaron a arreglar la microbiota intestinal y ahora sí tenía este efecto terapéutico porque arreglaste esta función metabólica de la microbiota. Entonces, quizá con la metformina pasa lo mismo. Si agregamos el probiótico, pues seguramente nos va a ir mejor en la respuesta porque te está arreglando la microbiota intestinal. Pero acuérdense, no solo es eso, es el cambio de estilo de vida también bien importante. Los probióticos no nos van a cambiar el mundo, sino cambiamos nosotros. Muchas gracias, doctor. Igual, tenemos una pregunta, dice que en qué momento es mejor tomarse la metformina. Mm, pues es que depende, ¿no?
A mí me gusta recetarla si doy si doy un probiótico, me gusta darlo en la noche porque yo acostumbro a dar los probióticos en la tarde o en la noche, ya que por los ritmos circadianos de la propia microbiota se ha visto que en la noche es cuando se duplican, cuando empiezan a instalarse y cuando se empiezan a dividir mejor, cuando hay una biomasa más específica, cuando hay mayor adhesión a la capa de moco y todo este rollo, pues yo los recomendaría pues también en la noche juntos, o sea, sin problema. Y además que en la noche quizá pasen un poquito más desapercibidos los síntomas intestinales del paciente porque va a estar dormido. Si no son tan graves, claro, porque si no, no lo va a dejar dormir, pero quizás sea una de las claves para minorar las quejas por los efectos secundarios. Pues el paciente va a estar dormido, ¿no? Gracias. Igual tenemos un caso que pone la doctora Ana María Moreno, que nos pone, soy nutrióloga para una persona que tiene mediciones entre 250 y 300 miligramos sobre decilitro de glucosa en ayunas y con modificación de alimentación y hábitos saludables, ahora en estudios de laboratorio en 6 meses tiene 6,5 de glicada y 123 de glucosa capilar. Él no quería tomar fármaco y ya decidió ir al médico, le comentaron que había metformina, semaglutida y ya que fue con va a analizar una semana para ver cuál le da. De acuerdo con la medición de glucosa en ayuno y postprandial, puede seguir las modificaciones sin fármaco consumiendo probióticos o definitivamente debe preferir que le den metformina. Oye, pues, está bien padre este caso, ¿no? Y es yo creo que uno de los casos de una remisión de diabetes. Al final, si tú ya tienes a tu paciente y demostrable, ¿no? Con estudios, de que se encuentra con una glicada abajo de 6,5 y una basal abajo de sus 126, pues en realidad, si yo lo veo, ejemplo, si ahora ese paciente me va a buscar a mí, le voy a decir, pues no eres diabético porque no cumples criterios, ¿no? Pero era diabético. Entonces, lograste lo que en realidad se tiene que lograr, que tus alimentos sean tus fármacos. O sea, modificaste el estilo de vida y ese es el punto verdaderamente importante de la terapia, del paciente con diabetes mellitus tipo 2. Entonces, yo creo que ahí hiciste lo correcto y si ya lo tienes en metas terapéuticas, no hay por qué dar un fármaco, ¿no? Perfecto, doctor. Vamos a leer las últimas preguntas. Dice, ¿esta terapia propuesta entre probióticos y metformina también puede ser aplicada para pacientes con resistencia a la insulina o para pacientes con sobrepeso y obesidad? Totalmente, totalmente. Este, bueno, agregando un último punto a la antigua cuestión, a la anterior cuestión. En el contexto de que el paciente no tenga agudización, que no tenga insuficiencia renal, insuficiencia hepática, todas las cuestiones que te dan la cronicidad de la diabetes mellitus tipo 2. Yo creo que ahí, si ya presenta esos datos crónicos, sí tienen que ir con un médico, pero si no tiene cronificaciones, yo creo que estaría bien nada más con su terapia nutricional, si es que lo mantienes en esas metas terapéuticas monitoreadas por laboratorio. Ahora sí, vamos a la segunda que hablaban de si los probióticos pueden ayudar a la resistencia a la insulina o sobrepeso obesidad. Pues claro que sí. Al final, el principal proceso de la etiopatogénesis de la diabetes tipo 2 es un fenómeno proobesogénico, ¿no? Esta enfermedad basada en la adiposidad. Entonces, es un rotundo sí, porque te va a mejorar los parámetros inflamatorios y te va a disminuir los proobesogénicos. Entonces, claro, al final, la resistencia a la insulina, quédense, no es una enfermedad ni un síndrome, ¿eh? Es una respuesta celular, porque tus células están respondiendo a un estado de hiperglucemia sistémica crónica, ¿no? Entonces, la resistencia a la insulina no es un síndrome, no es una enfermedad, es una respuesta, es parte de de la fisiopatología de la obesidad y de la diabetes. Entonces, claro que sí, te mejorarían todos esos. Es más, les puedo decir, el probiótico demostrado que te ayuda a diabetes, te va a ayudar en resistencia nacional y en obesidad, el mismito. ¿Por qué? Pues porque van de la mano todos esos factores proobesogénicos. Claro, muchísimas gracias, doctor. Como última pregunta tenemos, lo felicitan por su ponencia No, y
De forma general, ¿qué probiótico recomendaría para usarlo con intolerancia a la metformina? Sí, seguro es la metformina. ¿Sí, no? Ya hay varios en México. He trabajado como con tres. Este, pero eso se los decimos el día viernes para demostrarles por qué con los estudios de laboratorio y con los resultados en los metaanálisis de por qué esta cepa específica te va a ayudar. ¿Va? Entonces eso lo podemos analizar el día viernes y vas a tener un contexto mejor porque no solo te van a decir qué probiótico, te van a decir qué posbiótico, qué simbiótico y qué prebiótico le puedes dar al paciente. Y vamos a empezar a saberlos indicar. ¿Va? No es que no quiera, pero es que esto también se merece su clase para que se entienda mejor. Y bueno, listo. Déjame ahora. Quitamos el switch de la clase. Primero espero que les haya gustado y que veamos que a veces creemos que sabemos todo y pues no, ni es cierto, ¿no? Vean, de la metformina en 100 años se dice que todavía ni sabemos bien cómo funciona, pero el día de hoy aprendimos que hay dos vías más, tres, dos mitocondriales y una lisosomal, y que una es intrahepática, el otro es extrahepática, y que además te puede causar mejoras a nivel del sistema nervioso central, además de las que te dan tus mejoras en el perfil del paciente con diabetes, ¿no? Yo creo que es lo importante del día de hoy. Y bueno, este tema de microbiota, pues es uno de los que más le gusta a un servidor, y que en este grupo de Med Scientific, pues nos conocen que, pues cuando hablo, yo hablo de microbiota con otra enfermedad, ¿no? Y nos ha gustado tanto que ya desarrollamos un libro que va a estar a la venta alrededor de un mes, 19 capítulos, un equipo por ahí de 32 especialistas y algunos, bueno, no, 24 estudiantes de medicina de diferentes universidades del país, se logró consolidar este proyecto de libro, que a la par de esta consolidación del libro, de esta escritura, un servidor durante todo el año estuvo trabajando en lo que hoy ya está cristalizado, que es en generar ahora un programa educativo de microbiota, pero me puse el objetivo que fuera el más completo del mundo. Y se logró, porque les pongo una apuesta. Quien encuentre un programa más completo que este, les regalo el diplomado que vamos a hacer. Y no lo va a encontrar porque pues, yo hice esa investigación. Entonces, déjenme presentarles algo que con un equipo muy bueno de amigos y pues que al final de cuentas son mis profesores quienes me alentaron a estudiar, a meterme a este mundo de microbiota, hemos preparado para ustedes. Déjenme proyectarles tantito. Y todo fue con la pregunta que me hice hace básicamente 3 años cuando me gradué. Yo quería estudiar un posgrado en microbiota y pues resulta que no existe como tal. Es en ciencias y haces tu investigación en microbiota, pero no existe como tal el especialista en microbiota. El certificado en que eres especialista en probióticos pues, no existe. Entonces, esta es nuestra aportación a las ciencias de la salud para este tema. Entonces, vean, creamos este diplomado y certificación en microbiota y se llama De probióticos a posbióticos en la salud humana. eh, Vamos a revisar 100 temas de microbiota intestinal y salud humana en el contexto de las enfermedades crónico-degenerativas. Es un programa con 150 horas de valor curricular oficial, por donde quieran verlo. ¿Por qué? Porque contamos con aval curricular universitario por la Universidad de Anáhuac, por colegios, por el Colegio Mexicano de Obesidad y Nutrición, y por las principales grupos del estudio de la microbiota en Latinoamérica, que es la Sociedad Mexicana de Microbiota y el Grupo Iberoamericano para el Estudio de la Microbiota y la Nutrición. Entonces, son los avales de este diplomado. Así es que si nos preguntan, ¿tiene aval oficial? Pues sí, de 6 instituciones, ¿no? Entonces, perdón, de 5 instituciones diferentes, ¿no? Y que por donde lo quieran ver, para cuestiones de médicos les sirve, para de nutrición también y todo ciencias de la salud. Entonces, logramos hacer un programa de 150 horas curriculares que se llevará a cabo de enero a junio del siguiente año. Las inscripciones empiezan el día de hoy, ya está disponible en nuestra página de internet. Ahorita les enseño cómo hacerlo. Y pues nada, este,
cosas importantes que hablamos con la universidad de que estudiantes de cualquier semestre de ciencias de la salud se pueden inscribir, obviamente un costo más bajo como estudiante, y para los profesionales también el criterio es que sean de ciencias de la salud. Entonces, medicina, enfermería, psicología, nutrición, geriatría, perdón, gerontología, odonto, pueden tomar este diplomado. ¿Ok? Va a ser en vivo, pero también se graba por si algún día o algunos días o todo el curso no pueden los sábados, por ejemplo, lo puedan tomar por grabaciones y valga lo mismo para que puedan acreditar este diplomado y certificación. ¿Ok? Entonces son 12 módulos, va a haber 7 seminarios y van a entrar un trabajo final que es una revisión bibliográfica de algún tema que les guste de microbiota intestinal y alguna enfermedad del ser humano, ¿no? Entonces, pues este es el costo que va a tener el diplomado. Recuerden, son 150 horas curriculares. Para que se llame diplomado, ahí les va, debe de cumplir por lo menos 80 horas curriculares demostrables y bueno, casi es lo doble. Casi me dicen, haz una maestría, hacia allá vamos, en unos 2 añitos. Pero bueno, vamos a empezar con este diplomado con validez oficial universitario y todo Latinoamérica lo puede hacer sin ningún problema. Ok, evidentemente es en español. Todos nuestros profesores son hispanohablantes. Entonces, este es el costo de la inscripción. Tenemos dos modalidades, ¿no? Si eres profesional o si eres estudiante. Si eres estudiante, evidentemente los costos son más baratos. ¿Por qué? Pues porque somos estudiantes, ¿no? Y si ya tienes cédula profesional de tu carrera base, ya pagas como profesional porque el registro te pide tu cédula. ¿Ok? Entonces, estos son los costos, inscripción y tus mensualidades a partir de la primera semana de cada mes del siguiente año, a partir de enero. Esta información se las vamos a mandar. Literal viene por colores. Solo sigan si son profesionales azul o si son estudiantes en amarillo. La primera clase va a ser el 13 de enero. ¿Y cuáles van a ser los requisitos para acreditar el diplomado? El 100% de las asistencias del diplomado, ya sea en vivo o por grabación. Tenemos un sistema, una propia plataforma donde te permite registrar tu asistencia, aunque sea grabación de la clase. Va a haber 3 exámenes bimestrales o parciales de retroalimentación, más que exámenes, pues son de confirmación de conceptos, para tatuarles bien el concepto en la mente, por ejemplo, que es la alfa diversidad, ¿no? Pues no es tan difícil, pero sí debemos de sacar esa competencia que saben que es, ¿no? Para certificarlos. Entonces, va a haber 3 exámenes, bueno, 3 cuestionarios, llamémosle así. Cada 2 meses hay uno y la realización de tu revisión bibliográfica de un tema que vas a elegir durante el primer mes y les vamos a enseñar cómo se hace una revisión, bibliográfica que no va a ir más de las 5 cuartillas, ¿no? Y que van a tener todo el diplomado para hacerlo. Y así van a obtener su certificado de aprobación del diplomado y también estamos trabajando en una segunda certificación por nuestras instancias, eh, llamémosle rectoras, el tema de microbiota en Latinoamérica. ¿Ok? Entonces va a ser una doble en realidad. ¿Quiénes son los coordinadores del diplomado? Pues los mega expertos y uno que se les unió, yo ahí, he colado, pero los expertos a nivel Latinoamérica de microbiota, que es la doctora Ana Isabel Burguete García, es NI3, imagínense, la presidenta de la Sociedad Mexicana de Microbiota, la doctora Ana Teresa Abreu Abreu, que quienes gusten microbiota, claro que las ha escuchado ambas, dando clases y ponencias de microbiota, nuestra directora de Nutrición y Biología Molecular, la candidata a doctorado Estefanía Fuentes Medel, el doctor César Ochoa Martínez, que pues bien conocen en nuestro grupo de Med Scientific, y el doctor Eric Ayala Calvillo, quien siempre nos trae las innovaciones en la cuestión de la farmacología y el ser humano, ¿no? Entonces, somos los coordinadores del diplomado, pero va a haber un panel de profesores de por ahí de 15 ponentes diferentes. Entonces, aquí ya también vienen los módulos, 12 módulos y sus temas que vamos a revisar en cada uno. Les digo, esta info pues, se las vamos a mandar ahorita acabando la clase. Y aquí ya vienen los temas. Y pues nada, una vez que se inscriban, alrededor de 15 días les vamos a mandar la calendarización ya de tema, ponente, hora y fecha, para que ya lo tengan, pero
pues aquí ya se encuentra todo lo que se va a ver durante el diplomado. ¿Ok? Entonces, pues la verdad es como, me siento yo como llegando a la meta, porque este diplomado se trabajó durante todo el año hasta que logró estar perfectamente bien y donde creemos que no le falta nada para comprender la microbiota y cómo modularla y en qué te va a ayudar para tus pacientes, o sea, con aplicación clínica, ¿no? Y pues vamos con grupos demasiado sólidos en educación y más aún del tema de microbiota de Latinoamérica. Entonces, pues vamos a tener profesores de Estados Unidos, de España, profesores de Colombia y unos profesores amigos que están en el Colegio Real de Londres. Entonces, por allá nos van a dar una clase desde allá. Entonces, va a estar muy interesante que se unan a este proyecto que nos tardamos un año en traerles hasta aquí a este nivel. Entonces, espero que les guste y esto ya se encuentra en nuestra página oficial, que es medscientific.mx. Les enseño un poco. Vean, aquí en medscientific.mx, si se van a cursos, se pueden ir desde aquí o desde la pestaña de arriba, donde quieran. Y aquí están los cursos activos al momento. Ya se encuentra disponible el diplomado. Tienen básicamente hasta enero para inscribirse. Aquí van a encontrar el programa que ya vimos y se pueden inscribir, que los manda al costo de inscripción. El primer pago del mes es hasta enero, ¿eh? En diciembre ya no se paga. Es hasta enero hasta que empiece, pero sí tienen que apartar su lugar porque solo hay 200 lugares. Este, Les avisaremos cómo van los lugares de ocupación en nuestras redes sociales. E importante, este es el precio para los profesionales con cédula. Quien sea estudiante y se quiera registrar, le pasamos el link por WhatsApp para que lo hagan, ¿ok? Para tener un control de que de verdad sean estudiantes y tengan esta beca que va por ahí del 50% del total del costo del curso. Este, pues nada, también aprovechando aquí se encuentra nuestro evento del día viernes en conmemoración del Día Mundial de la Diabetes, el que les decía que va a ser probióticos en el tratamiento de diabetes tipo 2, prebióticos y diabetes tipo 2, simbióticos y diabetes tipo 2 y posbióticos en diabetes tipo 2. Tres ponentes, además de un servidor. Vamos a estar con ustedes el día viernes y ahora sí les vamos a decir cepas, nombres y todo y cómo empezarlas a usar para en el contexto del paciente diabético. Recuerden que de eso se trata el día viernes y tiene un costo único de 150 pesos para la generación de su constancia y de su acceso. Van a tener acceso también a las grabaciones del mismo evento para que lo repasen y tengan ahí las referencias durante pues, lo que resta del año. Y esto también, esta inscripción se hace también aquí directamente. Aquí por el costo, que es meramente representativo, cuesta lo mismo para médicos, perdón, para profesionales y para estudiantes, ¿va? Y ya van por ahí de 70 registros, solo hay 200 también. Entonces, perdón, 300 para este evento del día de pasado mañana. De hecho, es pasado mañana. Así es que, pues nada, eh, un gusto de estar con ustedes. No sé si hay alguna duda sobre lo que se acaba de presentar. Damos unos 5 minutos antes de poner el enlace de asistencia del día de hoy. Recuerden que la constancia es gratis del día de hoy por estar aquí y se las mandamos a más tardar el día viernes en la mañana. No sé si hay algún comentario. Ya lo pueden hacer en el chat. Y espero que el programa les haya gustado. De verdad que uno se emocionó mucho haciéndolo y se tardó mucho y ya veía yo bien lejos el que se publicara, pero lo hemos logrado. Lo hemos logrado. Bueno, pues gracias a ustedes que están por acá. Muy interesante, excelente tema. No, hombre, gracias a ustedes. Hola, doctora Lucy. Amigos que andan por aquí de siempre, gracias. Listo. Bueno, pues gracias a ustedes por estar aquí, por sus porras. Es el mejor aliciente para uno que le gusta estudiar este tema. Y pues nada, ojalá puedan inscribirse al diplomado y unirse al primer grupo de Latinoamérica que se va a poner a estudiar de veras
la evidencia que hay actual de microbiota y sean la primera generación de quienes se certificaron para el correcto uso de los probióticos, para ya no recetar, ponerle ahí, usen probióticos. No, hay que ponerle cuál tiene que usar, ¿no? Entonces, pues nada, y gracias por estar aquí. Si gustan, déjenme desactivar el chat, no por grosero, sino para que pongan el enlace de asistencia y no se pierdan. Así es que ahí está. Listo, me hace el favor, Kai, por favor, de poner el enlace. Listo, ya se encuentra en el chat. El link de asistencia lo pueden llenar para su constancia que les llega máximo el viernes en la mañana. Y pues es un lujo estar con 290, que fue nuestro tope máximo de audiencia el día de hoy, estar con ustedes y pues que algo de los que les haya yo dicho, pues lo apliquen con sus pacientes, si les sirva, ¿no? Eso está muy padre que dejen a uno hablar, ¿no? De lo que le gusta, pero pues no es que sepa más, claro que no. Aprendo mucho haciendo las clases y pues nada, es lo que puedo preparar para ustedes. A lo mejor gráficamente se entiende más que el simple hecho de leerlo, ¿no? Entonces, pues nada, cuídense, descansen, estamos en contacto, cualquier duda, comentario en WhatsApp de MedScientific, que es donde les llegó la liga de hoy. Y pues nos vemos en el evento del día viernes y para el diplomado pues tienen todo el mes y todo diciembre para registrarse, así es que tranquilos, inscríbanse al evento el día viernes para que se aclaren sus dudas respecto a qué probióticos, prebióticos, simbióticos. Así es que nos vemos, cuídense, gracias a todo el equipo y pues nos vemos en la junta que tenemos ahorita de coordinación. Gracias a todos.